Hacía 3 días que mi esposo se había ido en un viaje laboral. El hogar estaba envuelto en un silencio inusual. La atmósfera transmitía una calma inquietante, como si las paredes contuvieran la respiración. Mis 2 hijos, Liam y Jake, estaban en casa conmigo, pero no pudieron llenar el vacío que su padre dejó. A la edad de 33 años, Liam exhibía una notable responsabilidad, evidenciando una madurez que trascendía su juventud. Siempre fue un apoyo indispensable en nuestra familia. Asumió la responsabilidad, se aseguraba de que todo funcionara sin problemas y tenía la destreza de hacer más sencillas incluso las labores más comunes. Aunque las tareas parecían sencillas de abordar, Jake demostró ser una dificultad inesperada. Con tan solo 21 años, seguía en el camino de descubrir su verdadera identidad. La actitud que mostraba esa mañana. Enseguida noté la distinción en la apariencia de Jake. Acababa de cumplir 21 años y de pronto se veía a sí mismo como un joven sumamente atractivo. Gracias a las intensas rutinas de ejercicio en el gimnasio, había conseguido tonificar su cuerpo y obtener una apariencia atlética. Progresaba con una confianza recién descubierta, con una postura recta y una complexión ancha en los hombros. Siempre lo he visto como mi hijo menor. Sin embargo, ahora estoy comenzando a verlo como un adulto. Un hombre que irradia una atracción tan evidente que me deja perplejo de una forma inesperada. Me sorprendió mucho, la verdad. Había estado tan inmerso en las responsabilidades diarias de cuidar el hogar y a mi familia que no me di cuenta de lo rápido que había crecido. De pronto, mi hijo pequeño y juguetón cambiaba en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo ante mí con una vitalidad que me desconcentraba por entero. Terminé contemplando mucho más de lo que tenía previsto. Al percatarme del considerable crecimiento, mi corazón aceleraba su ritmo, no solamente en su apariencia, sino también en su interior. Mientras Liam se encargaba de sus tareas habituales ayudando en las labores del hogar y manteniéndose organizado. Jake parecía estar más presente a mi alrededor. Las travesuras que solía hacer tenían un toque extra especial, una situación intensa que me causaba malestar pero también entusiasmo. A pesar de no querer admitirlo, nuestra conexión era tan especial que resultaba imposible ignorarla. La ausencia de mi marido creó un vacío que Jake parecía intentar llenar sin darse cuenta. La propuesta me atrapó y al mismo tiempo me generó temor. A medida que pasaban las horas, me era imposible evitar sentir que algo había cambiado en la forma en que nos relacionábamos. Mi hijo Jake ya no es solo un niño, sino un joven que está a punto de llegar a la edad adulta, lleno de sueños y pensamientos que yo no estaba preparada para enfrentar. Mientras estábamos en la cocina juntos, el sol brillaba en lo alto y sus suaves rayos dorados se filtraban a través de la ventana mientras preparábamos el almuerzo. Presencié cómo troceaba verduras. Los músculos se notaban debajo de la camiseta y por un momento me quedé sumida en mis reflexiones. Resultaba inevitable no experimentar admiración ante el desarrollo que había alcanzado y la carga de responsabilidad que había aceptado. A pesar de la presencia de un límite que me inquietaba por cruzar, viví una sensación inusual que me estremeció, siendo emocionante y desconcertante a la vez. Quería guiarlo para protegerlo, pero notaba la atmósfera cargada de energía. Las palabras no dichas que se deslizan en silencio entre los dos. Al empezar a amanecer, la tensión era casi insoportable. Cuando el sol comenzó a asomar al día siguiente, una extraña claridad pareció aumentar la tensión palpable en el entorno. Mientras saboreaba mi café en la cocina, percibía una emoción poco común creciendo en mí, dado que mi esposo todavía no había vuelto a casa. Liam se había ido rumbo a su trabajo, dejándonos a solas a Jake y a mí en casa. Se percibía un silencio poco común, como si las paredes estuvieran alerta a lo que no se manifestaba en palabras. En nuestro interior se movían ideas. Jake había planeado reunirse con sus amigos por la tarde. No obstante, al quedarse tanto tiempo en casa, me hizo pensar que no estaba listo para irse. Lo descubrí descansando en el sofá con un control de videojuegos en sus manos. A pesar de que en ocasiones parecía distraerse, su mirada mostraba un enigma que me resultaba imposible descifrar. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, mi pulso se aceleraba. Mientras ordenaba la cocina después de desayunar, experimentaba una poderosa sensación que me sacudía por completo. Jake me sorprendió al mirarme fijamente desde el sofá, recostado hacia atrás con una mirada intensa, como si estuviera evaluándome detenidamente. El fulgor de sus ojos generó una sensación de hormigueo en mi piel, haciéndome recordar que, a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. ¿Cuál era la transformación tan destacada que las circunstancias experimentaban? La noción de que su percepción hacia mí era distinta a la que tenía de su madre no dejaba de cruzar mi pensamiento, provocando en mí una combinación de entusiasmo y temor. «Mamá, ¿te gustaría jugar a algo?», preguntó de forma relajada, sin dar señales de tener una intención oculta. Por un momento, dudé al recibir la invitación que parecía desafiar la atmósfera. Por una parte,
Experimentaba la urgencia de decirle adiós para conservar la cotidianidad y la simplicidad. Sin embargo, Michel se sentía fascinado por su compañía y anhelaba dar su consentimiento. Dentro de mí se libraba una batalla interna. Traté de responder manteniendo un tono de voz decidido. Después, me di la vuelta y me puse a lavar los platos para ocultar la sonrojada en mis mejillas. Noté cómo su mirada se quedaba fija, generando la impresión de que el entorno se cargaba de una atmósfera más pesada a nuestro alrededor. Observé cómo cambió y al decidir mirarlo, lo vi de pie acercándose hacia mí con una confianza que me sorprendió. Madre, dijo con solemnidad, ¿podemos hablar en este momento? Las palabras pesaban en el ambiente. Al asentir con la cabeza, mi estómago se apretó al verlo acercarse. Su sola existencia irradiaba calor, mostrando claramente su transformación en un individuo de gran atractivo. Me sentí abrumado por la situación y me quedé sin palabras. Detuvo su progreso a pocos metros de distancia. Buscaba con anhelo la mirada de ella, sin saber cómo responder a ese gesto. En los últimos tiempos, he dedicado tiempo a pensar en nuestra situación y en cómo han cambiado las cosas. Susurró suavemente, nuestra interacción es realmente especial. Un nudo se formó en mi garganta, impidiéndome respirar. Me invadió la ansiedad al enfrentar la incertidumbre sobre el curso que seguiría nuestra conversación. A pesar de que podría implicar un peligro, también sentí una intensa conexión con él. Un enigmático lazo me empujaba en su dirección, y debo admitir que me resulta bastante interesante. Se acercó más a mí, disminuyendo la distancia entre nosotros. Cuando su mano rozó la mía, mi corazón comenzó a latir más rápido. Al percibir su roce en mi brazo, experimenté una sensación como de corriente eléctrica, a pesar de que era totalmente inocente. No obstante, la forma en que me miró y la forma en que contuvo el aliento, provocó en mí una reacción que hasta ese momento me negaba a reconocer. En una situación comprometida, mis manos comenzaron a temblar mientras sentía la tensión en el ambiente. Densa como un resorte comprimido. Es fundamental tener precaución, dado que las palabras se descontrolaron tratando con desesperación de delimitar algún tipo de límite. A pesar de todo, en lo más profundo de mí existía un deseo de ceder y explorar la sorprendente unión que se había formado entre los dos. Después de tomarse un breve momento de reposo, logré vislumbrar de manera fugaz un destello de desencanto en sus ojos. Pensé en la idea de que tal vez podríamos evolucionar hacia algo más que lo que somos en este momento. Reveló en voz baja, casi susurrando, he tomado la decisión de no ocultar más lo que realmente siento. En un torbellino de sentimientos, mi corazón palpitaba aceleradamente al tratar de entender la evolución de la conexión entre una madre y su hijo. Mostré mi amor con entusiasmo, con la intención de traer de vuelta un poco de rutina a nuestra relación. No deberíamos cruzar esa frontera. Al comunicarme, me di cuenta de lo frágiles que son mis propios límites. Entre nosotros se sentía una intensa tensión. La confrontación era claramente visible en su expresión. Deseaba estar acompañado, aunque al mismo tiempo apreciaba mi autoestima. Notaba la tensión entre nosotros. Un enfrentamiento de deseos sin una resolución evidente para ninguno de ellos. La travesía del día siguiente se complicó a raíz del mutismo que siguió a la conversación del día anterior. Mi esposo continuaba sin estar presente y la tensión con Jake era como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Durante la comida, hice un gran esfuerzo por no tenerlo en mente. Al volver a mi hogar más temprano de lo previsto, una calma reconfortante me invadió, la cual pronto fue reemplazada por la pesadez de la presencia de Jake. Mientras Liam describía los pormenores de su día, trataba de concentrarme. Sin embargo, la presencia de Jake me atraía de forma irresistible. Al compartir un tentempié, Jake y yo nos encontramos en el mismo lugar y sentí una descarga eléctrica al rozar nuestros brazos. Aunque no me encontraba en plenas facultades, viví una sensación tan agradable que mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando Liam se retiró para contestar una llamada, me encontré solo con Jake, quien me solicitó entablar una charla. Su tono de voz denotaba una urgencia evidente, lo que provocó en mí un profundo temor. Tenía muchas ganas de negarse. No obstante, la cercanía era tan palpable que notaba cómo la tensión crecía entre ellos. Requiero que me dediques tu tiempo. Con desesperación en la mirada, manifestó, no puedo continuar interpretando. Nos encontramos en una situación sin posibilidad de avance. Comencé a expresar que no era viable. Sin embargo, se acercó aún más. No es necesario que la energía que irradiaba fuera negativa. A medida que avanzaba la noche, procuré liberarme de las emociones inquietantes que se adherían a mí como una bruma. En la cena, traté de prestar atención a las historias del trabajo de Liam y mantener un ambiente relajado durante la charla. A pesar de que mi mente no podía evitar volver a Jake, la tensión anterior persistía claramente, como si el entorno contuviera la respiración esperando que algo ocurriera. Después de la cena,
Sugerí ver una película con la esperanza de disfrutar juntos. Liam asintió con alegría, mientras Jake me miraba en silencio fijamente. Me senté en el sofá tratando de aparentar falta de interés. No obstante, Jake optó por situarse a mi derecha. Con el paso del tiempo, el sofá daba la sensación de hacerse más pequeño. Sentía cada vez más la emanación de calor. Me oponía con todas mis energías a una fuerza magnética. Mientras se proyectaba la cinta, noté cómo Jake me observaba detenidamente, examinándome con tanta intensidad que generó un incremento en los latidos de mi corazón. Cada vez que dejaba escapar una carcajada o me ponía en movimiento, se percibía cómo aumentaba su curiosidad, una sensación intrigante y cautivadora. Resultaba inevitable percibir el cambio que había experimentado, dado que el muchacho a mi lado no solo era mi descendiente, una persona que había adquirido un atractivo excepcional en todos los aspectos. En el aspecto físico y en el ámbito emocional. Con suavidad, la palabra, madre, salió de sus labios, mientras su voz interrumpía la tenue luz de la pantalla. El día de ayer no ha dejado de cruzar por mi mente. Contuve el aliento al percatarme de que la conversación estaba tomando un giro peligroso. ¿Qué tal si nos dedicamos a indagar sobre este tema, independientemente de lo que exista entre nosotros? Solo un poquitín. Al voltear, mientras mi corazón latía con fuerza, observaba con atención. Mis disculpas. Es imposible llevar a cabo esa tarea, aunque manifestó que la situación no estaba adecuada y le hizo saber que se trataba de su hijo. En lo más profundo de mi ser, una parte deseaba rendirse y entregarse por completo a ese momento. Con una expresión facial seria, tenía la expectativa de hallar en mi interior alguna señal de optimismo. Una indicación de que tal vez expresaba sus emociones. Mientras la cinta seguía reproduciéndose, ya no miraba la pantalla con mis ojos. Al acercarse Jake, empecé a sentir cómo mi corazón se aceleraba y la distancia entre nosotros disminuía. El olor de su perfume. ¡Qué frescura y pureza tan excepcionales! Sentí un escalofrío recorriéndome de arriba a abajo. Aunque mis corazonadas me indicaban que me distanciara, mi ser se encontraba prisionero en el enredado torbellino de emociones y fascinación. Con la mirada llena de ruego, manifestó la madre, siento una autenticidad en esta conexión, algo que trasciende el vínculo entre una madre y su hijo. Me sentí confundido por la honestidad de esa persona. Mi intención no era lastimarte. Sin embargo, no conseguía sacar de mi cabeza la realidad de nuestra situación. Su mirada resultaba cautivadora y a la vez inquietante. En ese momento me di cuenta de lo importante que era establecer un límite. No obstante, daba la impresión de querer frenar el progreso de un mar que no dejaba de expandirse. Fue imprescindible tomar precauciones para encontrar una manera de protegernos a ambos durante la peligrosa travesía sobre el débil hielo. Respiré profundamente para tranquilizar mi ansiedad. Es necesario tratar este asunto. Jaque mate. En este instante, no me encuentro lista. Opto por no causarte daño. Es fundamental que tomemos conciencia del límite que estamos cruzando. Al concluir la película, experimenté una mezcla de alivio y nerviosismo. Aunque hubiera modificado la dirección del diálogo, notaba la tensión no resuelta que continuaba presente entre nosotros. Espesa y difícil de penetrar. ¿Cómo le demuestras a tu hijo cuánto lo quieres? A pesar de no ajustarse a sus expectativas, mantengo la conexión al mismo tiempo que establezco límites que parecían escaparse de mi dominio. La noche se percibía más sofocante, cargada de una intensidad para la cual no estábamos listos, a pesar de que sabíamos que debíamos encontrar una solución juntos a este laberinto complicado. Esa noche apenas pude dormir. En mi cabeza, los pensamientos se revolvían caóticamente, sin encontrar calma. En el silencio de mi habitación, las palabras de Jake resonaban con fuerza, incansables y desconcertantes. Mi mente daba vueltas tratando de convencerme de que era solo una fase pasajera. Un error que desaparecería con el transcurso del tiempo. A pesar de ello, en el fondo tenía plena conciencia de la complejidad de la situación. La fortaleza de nuestra conexión había progresado y era inevitable no tomarla en consideración. Al día siguiente, decidí afrontar el día con una mentalidad habitual. Me puse mi suéter favorito y preparé un exquisito desayuno con la ilusión de que el aroma de tocino y huevos alegrara la atmósfera cargada que se había creado en nuestra casa. Al iniciar el día, Leon fue el primero en ponerse de pie, con sueño todavía, desayunando con una sonrisa en el rostro. Al manifestar su agradecimiento, destacó que su madre tiene la habilidad de siempre hallar formas de perfeccionar las situaciones. Esto le produjo una agradable sensación. Al bajar Jake, su expresión era totalmente enigmática. Capté la pesadez de todo lo no dicho que se mantenía presente entre los dos. Deseaba permanecer en esta rutina en este momento. Di la bienvenida comunicando que había preparado la primera comida del día, tratando de mantener un estilo relajado, a pesar de notar cierta inestabilidad en mis expresiones.
Sentía la urgencia de transcurrir esta jornada sin tener que confrontar lo sucedido. Hasta que se encuentre la forma de solucionar el problema. Al menos, mientras Liam hablaba sobre sus planes para el día sin darse cuenta de la tensión que se palpaba en el ambiente. Jake permanecía en silencio mientras se entretenía con la comida en su plato. Resultó muy doloroso ver cómo se encontraba. Siempre demostró ser un niño muy feliz, lleno de energía y travesuras. Sin previo aviso, todo se transformó y una sombra lo rodeó por completo, sin llegar a entenderlo completamente. Después de desayunar, sugerí salir a dar un paseo por los alrededores con la ilusión de que el aire fresco nos ayudara a despejar la mente mientras caminábamos. Podía sentir la energía en constante cambio de Jake a mi alrededor. Las miradas se posaban en mi dirección para luego apartarse, como si estuviera en medio de una lucha interna. He decidido afrontar los dilemas que tengo dentro de mí. Sin embargo, era consciente de la necesidad de actuar con prudencia. Mientras recorríamos el sendero, comencé a sentir fuertes pulsaciones en mi pecho, rememorando lo difícil que resultó el día previo. Dirigió la mirada hacia mí y se quedó quieto, mientras los rayos del sol realzaban la intensidad de su mirada. Querida mamá, prefiero no dar la impresión de que esto no tiene relevancia. Es imposible para mí hacer caso omiso de eso. Inhalé profundamente y percibí cómo mi ritmo cardíaco se incrementaba. Así es fundamental establecer ciertos límites. Mi cariño hacia ti no tiene fin. Sin embargo, lo que estás sintiendo no es algo en lo que podamos colaborar juntos. Soy tu madre y esta es nuestra familia. Muestra inseguridad al hablar. Su rostro mostraba claramente la desilusión que sentía. ¿Por qué motivo es eso? ¿Cuál es el obstáculo que nos impide investigar esto de manera directa? No veo nada mal en eso. Madre mía, me produce una sensación de bienestar. Entiendo que te encuentres cómodo. Jaque mate. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la situación en su totalidad. Me inclino por no arruinar lo que hemos edificado juntos. Me inclino por no llevarlo a cabo. Te lastimé. Exceder este tope podría acarrear repercusiones imprevistas. Dio un paso hacia atrás. Era evidente en su postura la frustración que experimentaba. Pareces estar insinuando que se asemeja a una criatura espeluznante. Quisiera entender la causa de esos sentimientos. Opté por ofrecerle mi ayuda como muestra de respaldo, a pesar de tener claro que no era correcto cruzar ese límite. Jaque mate, no resulta ser un desconocido. Estás atravesando un periodo de desarrollo en el que en ocasiones los sentimientos pueden ser difíciles de comprender. Es una situación común. Sin embargo, esto no significa que tengamos que tomar decisiones en función de ellos. En un instante de silencio incómodo, era palpable la fuerza de los sentimientos no dichos que se percibían en el ambiente. Cada vez que compartíamos tiempo, sentía cómo mi corazón se rompía un poco más, entendiendo la complejidad de los sentimientos de amor. Quizás sea conveniente considerarlo. Necesitamos tomarnos un descanso breve. De acuerdo, es hora de meditar acerca del valor que esta situación tiene para ambos. Puedes contar con mi apoyo incondicional en todo momento. A pesar de que dio su aprobación, era evidente la mirada que tenía en sus ojos. Anhelaba estar más cerca de él, disminuir la separación. Sin embargo, en aquel instante se tornaba inalcanzable. Justo en el momento en que todo parecía tan complicado. Seguimos con nuestra caminata. No obstante, la atmósfera se volvió cargada a causa del nerviosismo. Las palabras no dichas se movían a nuestro alrededor como una neblina oscura. Recordando las dificultades del amor y los obstáculos que luchábamos por vencer con ansia. En su intento por seguir adelante, era plenamente consciente de lo crucial que era encontrar una respuesta, a pesar de que la dirección a seguir parecía más incierta que nunca. En ese atardecer, durante nuestro paseo, la tensión que sentimos permaneció palpable a nuestro alrededor, como un denso manto de neblina. En el preciso instante en que el sol comenzaba a esconderse y llenaba nuestro hogar con una luminosidad acogedora. Estaba convencido de la importancia de iniciar una nueva conversación. A lo largo del día, todo estaba cubierto por una espesa niebla, mientras evocaba una y otra vez nuestras charlas anteriores. Los minutos se tornaban interminables. El silencio de lo que no se ha expresado apretando con intensidad mi pecho. Jake se había alejado, pasando la mayor parte del día en su cuarto. Liam llenaba el ambiente con su charla inocente, sin darse cuenta de la tormenta que se aproximaba. Mientras Liam miraba hacia la puerta cerrada de Jake, notaba la inquietud que se reflejaba en su rostro, experimentando una gran tristeza por ambas partes. No quería que esto generara conflictos dentro de nuestra familia. Quería que permaneciéramos unidos. No obstante, la pregunta que surgía era de qué manera conseguirlo. A medida que pasaba el tiempo, reuní energías y me dirigí hacia el cuarto de Jake. Llamé suavemente a la puerta. Hola, Jacob, ¿puedo pasar por favor? Pasó un breve momento en silencio antes de captar las palabras susurradas. Exactamente. Tras abrir la puerta, accedí al recinto.
Dentro de una habitación con una iluminación suave, Jake se sentó en el borde de la cama con la cabeza inclinada hacia abajo. Inmerso en sus reflexiones, la escena me llegó al corazón. Nombre de Jake. Desde el momento en que comencé a expresarme verbalmente, era difícil para ella hablar en voz baja. Hoy me doy cuenta de que has tenido una jornada difícil. Si estás de acuerdo, me encantaría ampliar la conversación sobre este tema. Mostró su acuerdo de manera tranquila. Sin embargo, no levantó la vista. Me senté a su lado con la intención de acortar la distancia entre nosotros. En el aspecto físico y en el ámbito emocional, he estado pensando en lo que mencionaste sobre los sentimientos y demás. Continúa adelante. A mí también me resulta difícil. No te encuentras solo, mi querido hijo. Tienes tus propios pensamientos y deseos. Entendí eso. Por fin, volvió sus ojos hacia donde yo estaba. Con sus ojos de color azul, buscaba entenderme a través de mi mirada. Querida mamá, la autenticidad de la sensación es realmente palpable. Es algo que no se puede ignorar de ninguna manera. ¿Cuál es el obstáculo que nos impide colaborar juntos en la búsqueda de una solución? Tomé una respiración profunda mientras analizaba detenidamente mis gestos. No es cuestión de imitar. Es mejor reconocer que es conveniente no exceder ciertos límites. Quiero que explores tus sentimientos internos. Sin embargo, deseo que también entiendas las implicaciones de esos sentimientos. Decidí dedicar un instante a poner en orden mis pensamientos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta sugerencia? Optamos por afrontar estas emociones con total honestidad, mientras establecemos límites personales. En mi opinión, esa estrategia es la más ventajosa para abordar este escenario. Al exhalar con fuerza, Jake se acarició el cabello, expresando su molestia por la forma en que distribuía su carga corporal. En ese caso, ¿nos enfocaremos únicamente en ese tema para debatir? ¿Cuál es la razón detrás de tus acciones? Deseo algo más que meras expresiones. Madre, entiendo que di una respuesta honesta, impactada por tu deseo de algo de mayor trascendencia. En este preciso instante, es fundamental enfocarse en lo que ya tenemos en nuestro poder. Es de suma importancia para nuestra familia conservar unos cimientos firmes. Esto conlleva tomar decisiones difíciles. El valor de tus sentimientos no se reduce. Es esencial mantener nuestra conexión como madre e hijo. En un principio, apoyó su espalda en la pared, aquello que contribuyó a reducir la presión en los hombros. Comprendo tu punto de vista y logro visualizar el inicio de tus emociones. A pesar de que sigues sintiendo dolor y percibes una ausencia de justicia. Al percibir la falta de equidad, las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. De vez en cuando, en la vida, no siempre recibimos las cartas que esperamos. No obstante, tenemos a Jake y quiero asegurarme de que siga así. Es factible afrontar esta circunstancia de forma colaborativa. Es esencial tener confianza y mostrar respeto por los roles que cumplimos en la vida de las demás personas. Finalmente la vivió en carne propia, a pesar de que percibía que todavía no había comprendido totalmente todo lo ocurrido. Necesito confirmar que cuento con apoyo en esta circunstancia. Jake, considero que el amor se muestra de múltiples formas. Se nota claramente la fuerza de tus sentimientos. Especialmente al ser madre, es mi responsabilidad cuidar de nuestro bienestar y prevenir circunstancias que puedan comprometer nuestra conexión. Tu presencia es fundamental para mí y no quiero poner obstáculos en nuestra relación que me hagan arrepentirme de mis elecciones. La decepción que se veía en sus ojos era tan fuerte como un puñetazo en el estómago. En ese caso, así son las cosas. Queremos actuar como si esto nunca hubiese pasado, como si nunca te hubiera confesado mis emociones más íntimas. Te he asegurado que cuentas con compañía, extendiendo mi mano en señal de saludo, deteniéndome justo antes de cruzar esa línea. Juntos en esto estamos, y te aseguro que siempre estaré disponible para escucharte, a pesar de que las situaciones se tornen complicadas. Es imprescindible que conservemos la prudencia y la consideración hacia nuestros objetos personales. Vale la pena de verdad. Mientras la penumbra se expandía a nuestro alrededor, a pesar de la incertidumbre que se presentaba en nuestro camino, pude notar un rayo de esperanza. Habíamos convenido enfrentar juntos los desafíos que se nos presentaran. Me di cuenta de que el amor trasciende la mera atracción física. Supone entender las restricciones y, sobre todo, dedicarse a reforzar la conexión que existía en nuestra familia. Solo podía confiar en que esto marcaría el comienzo de nuestra recuperación. A pesar de tener que navegar juntos por las agitadas aguas de nuestras emociones. De esta manera finalizó mi historia. En caso de que el material te haya resultado atractivo, recuerda darle un like al video para recibir nuestras próximas historias. Te invitamos a suscribirte y habilitar las notificaciones. Nos vemos más tarde.